Siempre que confiamos en Él y el poder de su palabra que nos instruye, hará más de lo que pedimos o entendemos. Tengamos un corazón abierto a todo lo nuevo que Él traerá, a su favor, a su gracia y su poder. Dios les bendiga a todos. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este programa. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Quisiera comenzar hoy con una palabra que se encuentra en Proverbios capítulo 12, del verso 1 hasta el verso 6. Dice así: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas el que él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcome sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Note que este pensamiento de este capítulo 12 de Proverbios es como una secuencia de pensamientos divinos. Cuando atravesamos momentos nosotros difíciles, a veces llegamos a pensar como que Dios no se manifestará, como que Dios ha dejado de revelarse, como que Dios ha parado de hacer cosas grandes en el mundo de hoy, cuando eso no es verdad. Por eso es importante que entendamos esta palabra para que logremos experimentar nosotros la grandeza de Dios. Quiero compartirles hoy ese pensamiento divino, experimentando la grandeza de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que el que ama la instrucción ama también la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Piensen un momento, por favor, con la palabra instrucción. Eso representa mantenernos siempre abiertos a la enseñanza, mantenernos siempre abiertos al aprendizaje. Cuando nos mantenemos abiertos a aprender, estoy seguro, con 100% seguro por la palabra, que Dios siempre traerá nuevas formas de hacer las cosas. Piensen un momento en capítulo 5 de Lucas. En ese capítulo 5 dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro había trabajado toda la noche sin lograr absolutamente nada. Estaba con sus amigos en la playa lavando las redes porque habían tenido una noche bastante complicada, con mucho trabajo, aunque eran expertos pescadores. Pongan atención a esto: eran expertos pescadores, sabían de mareas, sabían de redes, sabían de pesca. Todo lo que relacionaba a su trabajo lo hacían con tanta pericia que tenían mucha capacidad. Pero en ese momento, en ese tiempo, Jesús llegó y le pidió a Pedro la barca prestada para predicar. Jesús dio la palabra, ministró a mucha gente, sanó a mucha gente, pero después de esto comenzó a darle instrucciones a Pedro de cómo pescar. Parece algo fuera de lo normal, ¿verdad? A veces así nos ponemos. Hay muchas personas que no experimentan la grandeza de Dios porque piensan que las cosas solo se pueden hacer o dar según lo que han aprendido. Pero hoy vamos a entender este pensamiento. Mantengámonos abiertos, porque Dios es un Dios que hace maravillas. Dios es un Dios que hace milagros extraordinarios. Y si nosotros seguimos sus instrucciones, de repente lo que podía costarnos todo un tiempo, se acortará el tiempo y lo haremos mucho más en menor tiempo. Pedro escucha atentamente a Jesús, diciéndoles: Pedro, boga mar adentro porque vamos a pescar. El experto es Pedro. El experto en pescas es Pedro, pero Jesús está dándole instrucciones. Por amor de Dios, recibe la palabra de Dios. Si Dios ha establecido en su palabra que quiere hacer un milagro en tu vida,
no estés pensando, es que eso no ha pasado, la ciencia dice esto, el doctor dice esto, el diagnóstico dice esto. Pero ¿qué dice Dios? Dios es un Dios que está intencionando llevarte a la grandeza. Ese es su anhelo, esa es su pasión, ese es su deseo. Por eso dice la palabra: el que ama la instrucción, el que se mantiene abierto al aprendizaje. Ahora la pregunta es: Pedro recibe instrucciones de Jesús, boga mar adentro, lanza redes a la derecha, y Pedro lo hace y experimenta la pesca que jamás ni nunca en ninguna parte de su historia, de su vida como pescador, ha tenido. Dios lo encaminó a la grandeza por la instrucción que Pedro recibió. ¿Cuántas personas se han perdido grandes oportunidades porque pensaron que la palabra en la iglesia era demasiado irrazonable para entenderla, era demasiado fría, demasiado simple para poder lograr algo grande? La instrucción de Jesús fue muy simple: boga mar adentro, echa redes a la derecha. ¿Qué costaba eso? Nada. Pero eso estaba poniendo en aprietos el pensamiento de Pedro, porque Pedro decía: no es la hora indicada, no es el lugar indicado y no es la forma indicada de hacerlo. Pero Jesús estaba dando instrucciones para un milagro. Yo digo, en el nombre de Jesús, prepárate, porque el Dios de los cielos, el Dios maravilloso, te dará una palabra. Por eso nunca apartes tu corazón de la palabra de Dios, porque la palabra te puede llevar más lejos, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque está escrito en la palabra que Dios lo hace así. Pedro recibió el milagro, llamó a los amigos y las barcas se llenaron, y llenas las barcas aún así se hundían. Usted puede ver ese milagro en Lucas capítulo 5. Pedro llamó a los amigos, y cuando terminó todo el escenario, Pedro está impactado. Pedro está con su corazón latiendo a 1000 por hora, porque dice: ¿qué es esto que hemos visto? Esto no ha pasado en toda mi vida. ¿Por qué? Porque Dios lleva tu vida a la grandeza. Créele a Dios y su palabra. Confía, mantente abierto. Estamos celebrando grandes tiempos de oración en nuestras iglesias, grandes tiempos de ayuno. De repente Dios traerá una palabra que a tu mente parece tanto hasta ilógica, pero Dios la hará. Dios hará que esa palabra que creíste tome vida, tome poder, se haga carne en tu vida y se logre lo que Dios planeó que se lograra. Entonces dice la palabra: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la represión es ignorante. No hay cosa más peligrosa en la vida que creerse sabio y ser ignorante. Aparta eso de tu vida. Dice el verso 2: el bueno alcanzará el favor de Jehová, pero él condenará el hombre de malos pensamientos. Note que aquí aparece algo grandioso. Dice: el bueno alcanzará el favor de Dios. Escuchen esto: la palabra favor es gracia inmerecida. Es cuando Dios hace cosas que en otros no hace. Es cuando Dios abre puertas que a otros no les abre. Es cuando Dios te da una cosecha que a otros no le da. Es cuando Dios hace cosas extraordinarias en tu familia que no las hace en otra familia. Piensen por favor en esto. Una oportunidad en San Juan capítulo 4. Jesús está con su dirección mental de ir a Samaria. Dice el verso 4 de San Juan 4: le era necesario pasar por Samaria. Entonces mandó a los discípulos a buscar comida al pueblo. Y entonces cuando Jesús llega a Samaria, se sienta en el pozo, era tarde ya, y una mujer se acerca. Y esa mujer con Jesús comenzaron una conversación. Jesús le pide agua. ¿Me puedes dar agua, mujer? Ella amablemente dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí a beber? Jesús entonces comenzó el camino a algo grande para esa mujer. Jesús dijo: mira, mujer, si yo te doy del agua que yo tengo, nunca más tendrás sed. Estaba hablando de la salvación que estaba llegando a su vida. Ella dijo: pues no tienes con qué sacarlo.
Y Jesús empezó a darle instrucciones a ella. Jesús dice, pues ven, ve y llama a tu marido. Dijo, pues no tengo marido. Dijo, por supuesto que has dicho bien, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. La mujer está sorprendida con todo. Y después empezaron a hablar. Dijo, pues nuestros padres adoraron en este templo. Jesús dijo, miren, ustedes adoran lo que no saben. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y lo que llegó a la vida de esta mujer fue algo tan impresionante. Una vida en desorden, una vida solitaria, una vida sin propósito, una vida sin alcance, sin logros. ¿Qué podía esperar esta mujer de la vida? Absolutamente nada. Pero noten cómo es el favor de Dios. Dice la palabra que Jesús le era necesario pasar por allí. En otras palabras, el favor te buscará. El favor de Dios te alcanzará y el favor de Dios hará lo que en tu propia fuerza no puedes hacer. ¿Cómo podía esta mujer liberarse de una condición de vida como esta? Solo por el favor de Dios. ¿Cómo podía cambiar y transformar su historia? Solamente el favor de Dios. ¿Cómo podía ella transformar su familia? Solamente por el favor y la mano poderosa de Dios. Porque esto es importante. Le pido a Dios hoy que el favor de Dios repose sobre tu vida, para que logres ver la grandeza de Dios haciendo en tu vida lo que en tu propia fuerza no puedes hacer, lo que en tu propia capacidad, inteligencia, sabiduría y recursos no puedes hacer. El favor de Dios lo hará. Ese es el poder maravilloso de su palabra fluyendo hoy. Por eso, noten, número 1, el poder de mantenernos abiertos a las enseñanzas e instrucciones. Segundo, la capacidad de recibir el favor de Dios. El favor de Dios te buscará y hará en tu vida cosas que no se harán de otra manera. Y te sorprenderá porque llegarás mucho más lejos por el favor mismo de Dios en tu vida. Maravilloso. Esa mujer recibe salvación, recibe restauración, recibe liberación, recibe provisión, recibe gracia. Lo que ella jamás pensó que llegaría, llegó a su vida. Así será contigo hoy en el nombre de Jesús. La salvación en tu casa, restauración de tu cuerpo, incremento de tus recursos solamente por el favor de Dios en tu vida. Cada mañana decláralo: Señor, yo quiero tu favor en mi vida. Quiero que tu mano poderosa esté sobre mí para lograr aquello que en mi propia fuerza no puedo lograr. Y verás cómo la mano de Dios te incrementa. Ora por tu negocio, pídele a Dios: Señor, incrementa el favor sobre este negocio para que alcancemos grandes metas que en otro tiempo sería difícil alcanzarlas. En el método natural, la forma natural de hacer las cosas nos toma tiempo, esfuerzo, nos toma grandes inversiones. Pero en el favor de Dios, Dios puede hacer en un instante lo que a ti te costaría años. En el favor de Dios, en el favor de Dios, tú puedes lograr en un solo momento muchas cosas que no lograrías en años y en décadas. Ese es el poder del favor de Dios en tu vida. Cada mañana, cada momento, dale gracias a Dios que eres una persona favorecida por la mano poderosa de Dios. Dice el verso 3: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. En otras palabras, somos personas que dejamos herencia a las siguientes generaciones. Primero, estamos abriendo el corazón a la instrucción. Segundo, el favor de Dios nos está buscando. Tercero, somos personas que por la gracia de Dios estamos sembrando herencia en las próximas generaciones. Las próximas generaciones comienzan en tu casa, con tus hijos, con tus parientes, en la iglesia donde te congregas. Tu liderazgo estás marcando a próximas generaciones. Piensa en un momento, por favor, en una oportunidad el apóstol Pablo llegó a una comunidad pequeña.
había una iglesia allí en esa comunidad pequeña llamada Listra, y entonces allí encontró a un muchacho que era muy servidor. Su nombre era Timoteo, y Pablo vio cuán servidor era, cuán ágil era para servir, una persona joven, una persona metida seriamente en el reino de Dios. Y luego descubrimos por las mismas palabras de Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 verso 5, ¿verdad? 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Estoy leyendo 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Noten la consecución del tiempo. Dice que la fe llegó primero a una mujer llamada Loida, que fue la abuela de Timoteo. Después la fe llegó a su madre Eunice y después llegó a Timoteo. La pregunta es, ¿cómo fue que la fe se fue heredando? Y dice que era una fe no fingida, una fe genuina, una fe que estaba puesta en la palabra, en Dios, en su persona, para ver señales, milagros, maravillas. La abuela Loida nunca quizás se imaginó que su nieto podía alcanzar niveles de grandeza. Pero Dios es tan bueno que Dios hará que tus hijos y tus nietos alcancen niveles que tú nunca imaginaste. Dios está diciéndote hoy, tus hijos no serán objeto del pecado, de la opresión, de la enfermedad, del abandono, de la miseria, de la ruina. Tus hijos y los hijos de tus hijos se levantarán para poseer en esta tierra una fe genuina que cambiará la historia de esta nación por la palabra bendita hoy. Dios te está permitiendo hoy experimentar su grandeza en tu familia. Por amor de Dios, quiero que mires este pensamiento. ¿Con qué tipo de oraciones marcamos a nuestros hijos? ¿Con qué tipo de oraciones marcamos nuestra familia? A veces vamos a orar y en vez de orar nos quejamos. Pero si tú tuvieses la revelación de la palabra que declara, el hombre no se afirma por medio de la impiedad, más la raíz de los justos no será removida. En otras palabras, la herencia divina de fe que ha puesto Dios en ti no va a ser removida. Tú tienes una herencia de bendición, tú tienes una herencia de salud, tienes una herencia de fe, tienes una herencia de unción que va a salir de ti hacia tus siguientes generaciones. Eres un líder, eres una persona importante para Dios. A Dios le importas tú, como también le importan tus hijos y le importan tus nietos y tus siguientes generaciones. Dios anhela que lo que Dios ha puesto en ti, lo que Él ha puesto en ti, sea prolongado. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 7 verso 9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman hasta 1000 generaciones. Noten, haga un espacio en su mente, si le pudiera caber, de pensar qué sucederá con tus hijos, qué pasará con la fe de tus nietos, qué pasará con la fe de tus siguientes generaciones. Camine el justo en su integridad, dice la palabra, sus hijos son dichosos después de él. Tu fe, tu salvación, tu rescate, lo que Dios pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario, es algo maravillosamente grande. No lo veas como algo fácil, no lo veas como algo ligero. Tu salvación costó la sangre preciosa del Cordero. Ahora tú eres una persona justa, justificado, lavado, restaurado, limpiado, lleno con el Espíritu Santo de Dios. Confiésalo y decláralo. Ese eres tú. Y lo que Dios ha puesto en ti es algo maravillosamente grande. La fe que está en ti, dice el apóstol Pablo, es una fe no fingida. Y esa fe ha venido como herencia desde tu abuela, desde tu madre y ahora en ti. Y ahora Timoteo se convierte en un líder de la iglesia. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo pasó eso? Pregunto, ¿qué sueñas tú con tus hijos? ¿Cuál es el sueño que por las noches, por las madrugadas deambula por tu mente? ¿Que tus hijos se perderán?
que tu familia no lo alcanzará, que tu hogar se va a desintegrar, que tus hijos se perderán. Por favor, quita ese pensamiento de tu corazón y pon la palabra de fe en la boca de tus hijos. Procura que tus hijos tengan contacto con la palabra. Procura que tus hijos se integren de lleno a la iglesia. Procura que tus hijos estén caminando, observando, practicando los principios de la palabra, y experimentarás la grandeza de Dios en tu familia. Tu familia es un regalo de los maravillosos que Dios pudo darte. Tu familia es un regalo tan poderoso que marcarás con ella siguientes generaciones. Note cómo estoy llevando en la enseñanza de hoy. Primero, permanece abierto a la instrucción y te pasará como Pedro. Verás milagros y maravillas si eres una persona que se abre a nuevas formas de hacer las cosas. Segundo, declara el favor de Dios en tu vida. El favor te llevará donde la fuerza, la inteligencia, la capacidad y los recursos que tienes no te pueden llevar. Irás completamente bendecido, alcanzando cosas extraordinarias como lo que vimos ahora acá. Y ahora encontramos la importancia de la herencia a las siguientes generaciones. Eso no te lo pueden quitar. El diablo no podrá robar lo que se sembró en tu corazón, lo que sembraste en tu familia. Entonces terminarás diciendo, como aquel gran hombre de la historia: mi casa y yo serviremos al Señor. Que está diciendo que la salvación, la restauración, los milagros en tu familia están a punto de pasar ahora por la fe que tienes tú y que has conservado. Y por lo tanto, Dios se magnificará en tu familia. ¿Cuáles son los conflictos que vives ahora? Las batallas que estás librando hoy te están apagando la fe, te están apagando la fe en la palabra, te han hecho menguar en tus convicciones. Has dejado de orar, has dejado de clamar, de pedir, de establecer reino. Quita eso por amor de Dios y conserva la fe. Conserva la fe en la palabra de Dios y levántate y declara: hay grandeza de Dios para mi casa, hay milagros de Dios para mis hijos. Dios romperá toda ligadura de vicios, de drogas, de pobreza, de miseria, de enfermedad en mi casa, en mis hijos. Y escúchame, si tú has visto, miren esta parte impresionante, de repente tú has visto hacia atrás y puedes observar algunas conductas, hábitos, opresiones o enfermedades que siguieron a tus ancestros. Tú eres la persona indicada para pararte firme hoy en la palabra de Dios y experimentar grandeza de Dios y decir: caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Yo soy la persona que va a romper yugos que estuvieron en mi familia en el tiempo pasado. Yo soy la persona que voy a tomar la fe de Dios y voy a ponerle en mis siguientes generaciones. Si en otras generaciones no quisieron, yo sí quiero y yo lo haré. Yo me levanto con la fe de Dios. Yo miro el futuro glorioso para mi casa. Yo veo las maravillas de Dios llegando a nuestra vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Las maravillas de Dios llegarán a tu casa. De repente la sanidad llega a tu vida. De repente el recurso se incrementa. De repente una puerta se abre. De repente el favor te impulsa. De repente estás viendo cómo tu familia está respondiendo a la fe. ¿Por qué? Porque preservaste lo más grande. Preservaste la instrucción. Preservaste la herencia. Preservaste la fe en la bendita palabra y te llenaste del favor de Dios. Dice el verso 4. Voy avanzando ahora. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala es como carcoma en su hueso. Déjenme decirles esto. Es importante que en un tiempo tan difícil como este, nosotros mantengamos conflicto en casa. Tengamos nosotros la habilidad, el favor, la gracia, el poder de mantener nuestra casa en paz. Vivimos en un tiempo tan complicado. Mucha gente sufre de frustración, de soledad, de abandono, ¿verdad? Entonces una soledad mal manejada
es peligrosa. Una frustración mal manejada es peligrosa. Un conflicto familiar mal manejado es completamente peligroso. Y note aquí que aquí habla de corona y de carcoma. Corona habla de la bendición que está en tu cabeza. La corona habla de el rey divino poniendo favor en tu casa. Ese es nuestro Dios. Pero la carcoma habla como un cáncer. La carcoma es como enfermedad. La carcoma es como perder. La carcoma es como algo que poco a poco, en forma imperceptible, se va destruyendo. Yo le pido a Dios hoy que recibas la palabra, que la paz de Dios gobierne tu casa. Y has estado conflictuado, has estado manejando mal el estrés, manejando mal la frustración, manejando mal la soledad, que te internes con Dios. Mujer, respeta a tu esposo. Hombre, ama a tu mujer. Esas son instrucciones divinas. Pero el hogar es la parte esencial de nuestro crecimiento y de nuestra estabilidad. Dice el mismo proverbista, dice, verso 25, 12, 25, la congoja en el corazón del hombre le abate. La congoja es infligir dolor a personas que están a nuestro alrededor. Llevar en el alma un malestar que queremos sacarlo de cualquier forma, ¿verdad? La congoja es ese mal que está internamente en nosotros y lo proyectamos a los hijos, lo proyectamos a los parientes en casa, a la esposa, cualquiera que sea el caso. Pero dice Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Déjeme repasarlo hoy para que oremos juntos. Tú vas a experimentar hoy la grandeza de Dios. Dice, necesitas mantenerte abierto a nuevas instrucciones de cómo hacer las cosas. Necesitamos juntos el favor de Dios. Necesitamos reconocer que tenemos una herencia, declararlo. Yo tengo una herencia y esa herencia será para mis futuras generaciones. Y número 4, mantengamos en paz, mantengamos nuestros hogares bajo la paz que gobierna el poder de Dios en nuestras vidas. 4 poderes que te permitirán experimentar las maravillas de Dios. Te van a permitir experimentar la grandeza de Dios. Mantenerte abierto a la instrucción, recibir el favor de Dios, provocar que tu familia sea llena y empoderada con la herencia que Dios ha puesto en ti, y procurar con todas tus fuerzas mantener la paz en tu casa. Esta es la palabra que Dios ha traído hoy para tu vida. Tal vez te has sentido frustrado, solo, abandonado, y necesitas esta palabra. Ábrete al conocimiento de Dios, porque Dios hará contigo cosas maravillosas, grandes. Si permitimos que Dios gobierne nuestro pensamiento, experimentaremos también el favor de Dios en todo lo que emprendamos. Yo quisiera orar hoy por personas que no conocen a Jesús. Dice, pastor, esa palabra, como esta mujer samaritana, me siento yo, recibirás el favor de Dios. Y Dios cambiará tu vida, tu historia para siempre. Cuando el favor de Dios llega, todo se transforma. Entrégale hoy tu vida a Cristo y haz conmigo esta sencilla oración diciéndole, Señor Jesús, yo te entrego hoy mi corazón. Te pido que entres, oh Dios, y vivas tu vida en mí. Espíritu Santo, transfórmame para llegar a ser la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Gracias por derramar tu sangre preciosa en la cruz del Calvario para darme salvación. Yo te confieso hoy como mi Salvador, como mi libertador, para siempre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Si hiciste esta oración, Dios ha entrado en tu vida. Están nuestros teléfonos y nuestras conexiones de redes sociales. Conéctate y te llevaremos a una iglesia. Te conectaremos para que crezcas, madures y te hagas un gran discípulo en el nombre de Jesús. Pero también quiero orar por aquellas familias, personas, hogares que cerraron la puerta a nuevas formas de hacer las cosas, que perdieron el favor de Dios
porque la arrogancia, el orgullo, el pleito, la contienda te hizo perder eso. Vuelve hoy y haz conmigo esta oración sencilla y dilo en el nombre de Jesús: yo recibo la mano de Dios que me capacita a nuevas formas de hacer las cosas. Yo recibo hoy el favor de Dios que me llevará más lejos de lo que nunca imaginé. Yo declaro en el nombre de Jesús que mi familia recibe una herencia poderosa por la fe que está en mi corazón, y declaro la paz de Dios en mi casa. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé la paz, te dé el favor, te dé la gracia y la bendición que tú necesitas. Que Dios les bendiga hoy y siempre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Rogamos al Todopoderoso que puedas ver la grandeza de Dios en todo lo que emprendas, que tengas grandes frutos, grandes avances por su maravilloso poder. Dios te bendiga ricamente.